Y sea embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España. Mario, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí. En La Tuerca. ¿El 4 de febrero marcó de alguna manera la actual revolución bolivariana? Por supuesto que sí. El comandante Chávez siempre citó como el antecedente fundamental el 27 de febrero y 28 de febrero del 89, con el célebre Caracazo del pueblo de Caracas y de Miranda. Salió a la calle como respuesta a la aplicación de fuertes medidas neoliberales, de corte neoliberal, ajustes, recortes, reformas, y se produjo un estallido social que no tuvo una conducción precisa. El pueblo mismo, según contaba el presidente Chávez y compañeros que dirigieron la gesta del 4 de febrero, ellos estaban ya preocupados, muchos de ellos, viendo el tema de la descomposición en Venezuela, de la descomposición general, ya que el consenso alrededor de los años 80 y a principios de los 90 en Venezuela era que existía una profunda crisis. Los sectores económicos, políticos, la iglesia, la patronal, como llaman aquí, Fede Cámaras allá, todos decían, hay una crisis política, económica, social, cultural, espiritual, global, total. Y ante esa situación insurge Chávez y un puñado de militares con vinculaciones con algunos sectores civiles, pero fundamentalmente militares, que demostraron que del lado allá de la cerca, de la pared de los cuarteles, había venezolanos que también estaban preocupados, ¿no? Ahora voy a preguntarte sobre los militares, porque seguramente uno de los elementos de desencuentro más importante que ha tenido la izquierda española y europea con el proceso bolivariano es precisamente el 4F y el papel de los militares. Tenemos al teléfono a Íñigo Errejón, que ha vivido, trabajado en Venezuela y que me consta que ha profundizado mucho en ese 4 de febrero. Buenas noches, Íñigo. Hola, buenas noches. Precisamente acabo en Barcelona de un acto precisamente de discusión sobre el 4 de febrero. Pues cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para el embajador o nos quieres hacer alguna reflexión? Me consta que has leído cosas hace muy poquito sobre el 4F, haznos si quieres un pequeño resumen desde la visión de un europeo de ese proceso. Claro, yo creo que el 4 de febrero es un momento que hay que traducir, porque como tú bien decías, para los sectores que están por un cambio en un sentido de expansión, digamos, de la libertad, de la igualdad para el conjunto de la población, es raro o se entiende difícil por qué se conmemora una insurgencia militar. Pero hay que decir que es una insurgencia militar de tipo muy paradójico, no es una insurgencia militar que lleve como programa, no sé, digamos, suspender las libertades y poner un gobierno de transición y marchas militares en la radio. Es una insurgencia militar que tiene como punto central el abrir un proceso constituyente directa y radicalmente democrático, es decir, que irrumpe para ofrecerse como catalizador a un proceso de empoderamiento popular. Y después, precisamente por la asunción de responsabilidades que hace en ese momento Hugo Chávez, es que se convierte el 4 de febrero en un hito de esos que contribuyen, junto con canciones, junto con liderazgos, contribuyen a hacer del descontento fragmentado, de los pedazos de descontento, un pueblo que ha conducido un proceso de expansión democrática, y por expansión democrática entiendo expansión de la soberanía. Los venezolanos deciden sobre más cosas que las democracias liberales, e intensificación, deciden más a menudo y de forma más protagónica. En el reciente libro del presidente Chávez, conducido por Ignacio Ramonet, hacía una referencia al 4 de febrero. Claro, hacía una referencia como un momento, por cierto es uno de los capítulos más hermosos del libro, hacía una referencia, hay dos partes de dos capítulos del libro dedicados a eso, si mal no recuerdo, y hacía una referencia como un momento fundacional, como un momento en el que hay una labor de catalizador, de un liderazgo que permite desbloquear una situación en la que la podredumbre, digamos, la putrefacción moral, institucional, cultural, política, social de un régimen, digamos, de democracia estrecha, al que le sobraban el 30% del país, al que le sobraba una parte fundamental del país declarada como sobrante, esa putrefacción, sin embargo, no conseguía
precipitar en cambio político. Y hay algunos gestos que son siempre gestos que solo los juzga el acontecer y el desarrollo de las cosas, que a veces sirven para los desbloqueos y que a veces se convierten en símbolos. Yo siempre digo que, porque hay que traducir también la cuestión de los liderazgos, que poniendo el ejemplo más provocativo que se me ocurre, bueno, pues seguramente la cultura en la izquierda española, ya, que podemos diagnosticar como la más horizontalista, que es el anarcosindicalismo, bueno, pues a Buenaventura Durruti no le despidieron cientos de miles de obreros en Barcelona tras su muerte porque hubiera sido elegido en un congreso, sino porque era un ejemplo moral y de compromiso y de procedencia de los de abajo. Y los de abajo necesitan hitos, necesitan referencias, necesitan emociones y necesitan liderazgos compartidos para dejar de ser pedazos de descontento y conformarse en pueblo. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo, buenas noches y nos vemos pronto aquí por Madrid. Vale, muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Embajador, ¿qué Chávez nace el 4F? ¿Perdón? ¿Qué Chávez nace ese día? Muy bien, muy bien. Mira, el planteamiento fundamental que llevaban los comandantes del 4 de febrero se refería al rechazo a la descomposición de las cúpulas del poder en el país, de la corrupción, de las cúpulas de la clase política corrupta, de la necesidad de refundar la república y de generar una salida pacífica y democrática a la crisis. Allí el planteamiento constituyente, es correcto la reflexión que escuchaba. La constituyente como una salida pacífica y democrática. No se proponía entonces una insurrección como tal, no era un enfrentamiento violento, sino refundar la república y profundizar la democracia. Se hablaba de democracia verdadera, que se expresa luego en la Constitución como democracia participativa y protagónica, Estado social de derecho y de justicia, señalando que la institucionalidad y la legalidad debe estar al servicio de la justicia, de la igualdad de oportunidades, de la equidad, y no simplemente el Estado, todas sus estructuras de poderes públicos y toda su institucionalidad y la ley al servicio del mismo Estado, ¿no? El Estado de Derecho para preservar el Estado y la legalidad, sino el Estado actuando como un poder constituyente con el pueblo, despertando el poder popular, estimulando el poder popular, y por eso esa Constitución plantea, entre otras cosas, la necesidad de transferir competencias y recursos al pueblo organizado. Es un modelo distinto de democracia que establece no solo la votación, la elección de representantes y gobernantes, sino la revocatoria del mandato, la posibilidad de consulta de los asuntos esenciales por parte del pueblo, recogiendo firmas, por ejemplo, o la abrogatoria o derogatoria de leyes que pueden ser decretadas mediante una ley habilitante o elaboradas por el Poder Legislativo normalmente, pero que el pueblo las puede derogar mediante un referéndum. Pero es curioso, embajador, que el 92 el levantamiento es un levantamiento militar. Sí, es por decir, eso... que es un levantamiento que es un gesto de fuerza. Yo cuando iniciabas el comentario, recordaba la reacción de mi padre, ¿no? Mi padre me decía, militares no. Veníamos de vivir, en particular mi padre, la resistencia a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que por cierto vivió un tiempo en España, ¿no? Y él le asombraba verme a mí relacionado con un conjunto de militares que nos enviaban mensajes planteando ayudar a refundar la república. Ya en el 92. Ya en el 92. Cuando yo le digo a mi padre, yo simpatizo con este movimiento, creo que debemos solidarizarnos, recoger firmas para que los pongan en libertad. Él me dice, bueno, pero militares no, por favor, yo no. Bueno, tuvimos debate. Y esa fue la reacción, supongo yo, de muchos españoles, de muchos europeos. Aquí recordaba mucho a los carapintadas de Argentina que presionaron para poner en marcha las leyes de punto final y demás. No, pero fíjate tú que, por ejemplo, en el Parlamento venezolano, un discurso clave, el del presidente Rafael Caldera Rodríguez, quien dijo que entendía perfectamente las razones que motivaban la insurrección y que se solidarizó con el espíritu del movimiento, aunque por supuesto condenó el método, ¿no? Ahora, evidentemente los hechos, cuando Chávez asume la responsabilidad y plantea el por ahora... Ahí nace Chávez, ahí de alguna manera. Ahí nace un líder que se distingue de los liderazgos tradicionales que eludían la responsabilidad de sus actuaciones, nunca eran responsables de nada.
Él asume la responsabilidad del hecho ante todo el país y luego concurre a la participación democrática con un planteamiento muy claro, sin esconder absolutamente nada de su propósito. Mi primer decreto será la convocatoria de una constituyente y así lo cumplió. Y se distinguió porque a lo largo de su vida siempre decía la verdad y regañaba en público a los ministros, les criticaba los errores, se autocriticó. Una vez derogó una limitante una propia ley aprobada por él porque dijo, esto es un grave error que se ha cometido con esta ley y explicó por qué. Dijo, bueno, no fui bien asesorado y la releo y me doy cuenta de que esto es improcedente. Y lo derogaba. Cuando planteó la reforma de la Constitución, en un mecanismo que la propia Constitución recogió, fue el primero en reconocer que el pueblo no había aprobado en referéndum la reforma que él propuso. De igual manera, cuando la oposición recogió firmas para revocarle el mandato, yo quisiera ver a muchos mandatarios del mundo con esa figura en su Constitución, una revocatoria de mandato. 20% del registro electoral puede convocar un revocatorio. Cuando se discutía la legalidad de las firmas, había mucha paño que cortar allí. Yo motivé con otro compañero una inspección judicial a la firma y había fotocopias, firmas planas, o sea, hechas a mano, no por los propios electores, sino por gente que copiaba su nombre, una persona su cédula. haciendo 200, Sí, 300 firmas. Sin embargo, el presidente dijo, bueno, si hay una voluntad de un sector importante de la población de ir a un referéndum, vamos, y que el pueblo decida. Y se aceptaron las firmas, se cesó el cuestionamiento, fue al referéndum y ganó con una amplia mayoría en el 2004. Y en el 2006 fue reelecto, ¿no? Y había sido objeto de un sabotaje muy fuerte, de un golpe de Estado en el 2002 y luego de un golpe petrolero, un sabotaje a la industria, al pulmón central de nuestra economía. Nuestra industria petrolera fue paralizada por completo. Todo eso lo resistió el pueblo. No solo fue Chávez, golpe de Estado restituido en 48 horas por un volcán de pueblo en la calle y militares constitucionalistas que acudieron al llamado del pueblo. Un pueblo muy envenenado por los medios de comunicación, ¿no? Una parte del pueblo muy envenenado y otra parte del pueblo muy consciente, ¿no? Y la gran diferencia entre la parte del pueblo envenenado es que se preparaba con cadenas, armas, aceite hirviendo, agua hirviendo para supuestamente defenderse de una agresión del pueblo que no fue a agredir a nadie, que se fue a pedir a Miraflores el regreso de Chávez, ¿no? No fue a agredir a ninguna población, ni siquiera a los políticos, no persiguió a nadie. Distinto de la oposición venezolana que durante abril del 2002 fue a buscar ministros, a perseguir diputados, a Tarek William Saab, al ministro del Interior, que hoy es gobernador del estado Guárico, buscando a Diosdado Cabello, a Aristóbulo Isturiz y a Freddy Bernal para matarles, ¿no? Decían, informaban por los medios que Aristóbulo Isturiz, que era ministro de Educación, Bernal, alcalde de Caracas, tenían un arsenal de armas totalmente falso buscando una reacción, que en la embajada cubana se escondían ministros y el célebre asalto a la embajada cubana por parte del señor Leopoldo López y el señor Enrique Capriles, ¿no? Violando todas las leyes, el derecho internacional, la soberanía, en este caso de Cuba. Bueno, una diferencia muy grande, la promoción del odio, ¿no? Como arma política a la promoción de la defensa del hilo constitucional. La oposición siempre ha dicho que debía aplicarse el artículo 350 de la Constitución bolivariana, que es el derecho a rebelarse cuando el hilo constitucional es roto. Y yo siempre he sostenido que quien aplicó el 350 fue el pueblo venezolano. Roto el hilo constitucional, cuando le dieron un golpe de Estado a Chávez, el pueblo se volcó a la calle y restituyó la continuidad constitucional. Rompió un maleficio, ¿no?, de América Latina. Yo pienso que hoy 4 de febrero nosotros tenemos que celebrar, entre otros logros, entre otros legados de Chávez, el proceso constituyente, esa constitución que fue muy rechazada por medios, por cúpulas de poder, por la oposición venezolana, y hoy en día todos los sectores de Venezuela dicen que es una gran constitución. No hay un solo sector político, después que hicieron campañas infames, le decían a las madres, te quitarán los niños, ¿no? A los pulperos, a los carniceros te quitarán el negocio. Si tienes 3 cuartos en tu casa,
te pueden meter a un huésped obligado. Si tienes una casita y un ranchito, te quitarán la casa o el ranchito. Van a prohibir el tinte para el pelo. Mira, yo decía en broma que el que tuviese una bicicleta pues, le podrían quitar una rueda, ¿no? O los lentes, las gafas, le quitarían un vidrio. Bueno, nada de eso pasó. 14 años después se demostró que era simplemente un ardid publicitario de terror para que la gente no votara a favor de la Constitución. Permítame, embajador, hacer una pregunta complicada. En el año 94, al calor también del levantamiento zapatista del 92, el presidente Chávez, militar en ese momento, junto con otros militares, hacen un alzamiento armado. Pasa 2 años en la cárcel, es indultado, y del 94 al 96 recorre el país interrogando a los diferentes sectores acerca de si la solución era la lucha armada o no la lucha armada. Venezuela venía de estar atravesada por un proceso neoliberal del cual nos estamos acordando en España. Al final llegó a la conclusión de que la lucha no era armada, sino que la lucha era electoral, y 2 años después gana las elecciones presidenciales en el año 98. ¿Fue un error la lucha armada en América Latina? ¿Fue necesaria para, de alguna manera, adelantar el siguiente paso? Europa está mirando a la experiencia de América Latina para saber cómo se sale de esta noche neoliberal. No, en Venezuela hubo antecedentes en el año 58 con el 23 de enero, donde bueno, se salió de una dictadura militar, pero luego quienes tomaron el poder reentregaron a los mismos factores nacionales y transnacionales el poder político y económico. Eso motivó que algunos sectores, yo era muy niño en entonces, decidieran tomar un camino de la lucha armada. En este caso, el año 73 es un antecedente vital en América Latina, es el caso de Chile, Salvador Allende, ¿no? El derrocamiento de Allende, que nos hizo pensar a mi generación y alguna posterior, que en ese momento era perfectamente posible un profundo cambio revolucionario en democracia, en libertad. Bueno, se encargaron de hacernos pensar que era muy difícil. Luego vino el planteamiento del fin de la historia, ¿no? de Fukuyama, etcétera, etcétera. Todo esto se relaciona, ¿no? Para un militar que está insurgiendo contra corrupción, contra cúpulas podridas, contra desesperanza, no era tan claro el panorama cuando va a enfrentar esa podredumbre. Luego tiene tiempo de razonar, de encontrarse con intelectuales, con demócratas de distintas tendencias y matices, se va al encuentro del pueblo, que es lo más importante, siento yo. Él fue a consultar al pueblo, pegó la oreja en la tierra, como él decía, escuchó a su pueblo y decidió asumir una campaña electoral en desventaja total. Esa campaña electoral, recuerdo que comenzó con una candidata muy amada por el pueblo, era Miss Universo, nuestra querida Irene Sáez, que había sido alcaldesa de un municipio capitalino, y ella tenía 47% en las encuestas. Chávez arrancó con 6 o 7%. El planteamiento serio que fue haciendo, recorriendo todo el país sin grandes medios, sin muchas posibilidades aparentes, fue calando en el pueblo. Y fue calando porque allí hubo un proceso sobre el cual yo quiero llamar la atención. Hubo una campaña sostenida de dueños de medios de comunicación poderosos, desacreditando los partidos políticos, con razón más en unos casos, menos en otras, desacreditando a las centrales obreras, a la propia patronal, ¿no? Planteando un camino donde en el fondo había líderes de medios que pretendían tomar el poder. Si algo ayudaron a potenciar fue la convicción de que había una profunda descomposición en las cúpulas de poder en el país, que por ese camino no había solución, y que había sido traicionado el pueblo el 23 de enero del 58, que estaba pasando lo mismo peor que antes, y el pueblo vio en Chávez una esperanza y vio en el proceso constituyente una salida. Estudios de la época muestran que había una tendencia a confrontación social terrible, sobre todo en las grandes capitales.
donde había lo que equivalente a favelas, rancherías gigantescas de gente que no tuvo oportunidad de construir viviendas y hábitat saludable, mientras que había una capa de la población con todos los servicios y todas las comodidades. Entonces esas desigualdades estaban a punto de explotar. Nosotros hemos sostenido que Chávez ha sido el mayor factor de estabilidad política en Venezuela a partir de su aparición y sobre todo de su triunfo electoral en el 98. María de Las, coordinador editorial de Público, buenas noches, te saludamos. ¿Tienes una pregunta para el embajador? Sí, embajador, yo le quería preguntar un poco, bajando un poco al día de hoy, ¿no? Hoy el presidente Maduro ha estado conmemorando el aniversario del cuartel de la montaña. Y yo me pregunto, a menudo yo he tenido el privilegio de poder visitar algunas veces su país, y me pregunto si, digamos, en la presidencia del país, Chávez tenía un ascendente clarísimo en las Fuerzas Armadas. Nosotros en España siempre hemos tenido también el mismo temor que usted decía antes de su padre. Tuvimos en el tiempo de la transición, yo ya soy mayorcito. Lo que hará el ejército, ¿no? Vamos a ver qué hace el ejército. El presidente Maduro viene de sindicalismo, no viene del ejército. Las relaciones entre el poder civil y militar, ¿cómo le parece que no van a ser más complicadas ahora? Porque no tiene el ascendente que tenía Hugo Chávez sobre el ejército, ¿no? Y lo que pasa es que ha habido un cambio muy profundo en Venezuela, ¿no? Cuando yo señalaba que todos asumen la Constitución, me refiero a todos, eso incluye a los militares. En el 2002, cuando hay el golpe de Estado contra el presidente Chávez, hay un grueso número de comandantes de guarnición en Venezuela que están a la expectativa. Se decía que el presidente Chávez había renunciado y no actuaron, ¿no? Y bueno, si el presidente renunció, bueno, habrá una salida, estaban a la expectativa. Cuando se da a conocer por parte del doctor Isaías Rodríguez, que fue embajador en España, por cierto, fue fiscal general de la República, actualmente es el embajador en Italia, como fiscal convocó una rueda de prensa y le dice a los periodistas que él va a renunciar. Y cuando, para que le convocaran la rueda, porque había un cerco mediático, él denuncia que es un golpe de Estado, que el presidente no ha renunciado. En ese momento, muchos militares, muchos generales, entonces llamaron al orden, llamaron incluso a los generales del alto mando militar que se habían prestado para la jugada a respetar el hilo constitucional, a restituir al presidente que estaba secuestrado en una isla, a buscarlo y traerlo a Miraflores, con el pueblo desbordado en la calle. Pero es cuando precisamente se conoce que el presidente no ha renunciado. Hay un mensaje de Isaías Rodríguez por televisión, hay un mensaje de Aristóbulo Istúriz por la cadena Caracol y de una de las hijas del presidente. Se conoce entonces que el presidente ha sido secuestrado, que no ha renunciado, que es un golpe de Estado, y se produce entonces la restitución del hilo constitucional. El grueso de la oficialidad venezolana se ha venido involucrando en el análisis de su país, en el proceso de refundación de la República. Ha sido un proceso donde se convocó a todo el mundo y una capa tan importante de la población se involucra en el proceso de las misiones, que son tareas de Estado, que antes se señalaba que eran denigrantes para un militar colaborar en las misiones de sanidad pública, garantizar alimentación a los más pobres, etc. Hoy eso se ve con mucha naturalidad por nuestras Fuerzas Armadas que colaboran en todas esas actividades. Siempre se ha planteado que Venezuela se eligen los gobernantes, todos tienen la posibilidad de ser electos y la Fuerza Armada respetaría cualquier resultado. De hecho, el señor Capriles ha sido electo 2 veces gobernador. El señor Rosales, que salió del país por no le dio la cara a algunas denuncias ante los tribunales, fue gobernador del estado, fue alcalde de la ciudad de Maracaibo. Su esposa es la alcalde reelecta de la capital del estado Zulia, el segundo estado del país, yo digo que es el primero porque yo nací allí, estado petrolero, ¿no? Bueno, otros gobernadores de oposición hay y ha habido importantísimos además, ¿no? De mucho renombre, y se respetan los resultados electorales. La Fuerza Armada es garante, ¿no? de la Constitución y asume la Constitución. Bueno, yo dije antes, la oposición denostaba de esa Constitución, la despotricaba de ella. Hoy día la oposición también la acepta. Sigue la crítica a la participación de militares en algunas funciones de gobierno. Bueno, todos esperaban
que Chávez iba a estimular que en su relevo pudiera competir, que es una competencia, él no decreta, ¿no? Él no heredó la presidencia Maduro, ¿no? Él simplemente recomendó que el partido principal y sus aliados del polo patriótico respaldaran a Maduro. Como tú dices, un civil, un dirigente de los trabajadores. Ahora, la gente se burla de él diciendo que es un chofer, ese chofer a mucha honra, ¿no? Es un dirigente de un sector importante del transporte, del metro. Es una persona con formación política, con formación intelectual, sigue siendo un hombre muy sencillo del pueblo. Bueno, fue diputado, fue constituyente, fue canciller, ¿no? Vicepresidente y presidente de la República, es decir, es un proceso de formación para el gobierno. No es un militar, nadie lo puede acusar de militarista, pero no va a caer en el chantaje de despreciar el aporte de militares talentosos. Nuestra Fuerza Armada más es estudiosa, ¿no? Son hombres y mujeres profesionales. Bueno, en algunos casos hay militares en funciones de gobierno y en otros no, ¿no? ¿Me ha pasado? Un primo hermano mío que es militar retirado se postuló para una alcaldía y no ganó. Hay otros que han ganado, otros han perdido. Hay funcionarios militares que han ejercido funciones, son sustituidos por civiles o viceversa. Es decir, esa pared se cayó el 4 de febrero. O sea, el pueblo venezolano tiene gente que está dando clases en las universidades, gente que está trabajando en una fábrica, militares que trabajan como militares, pero que son ciudadanos venezolanos con todos los derechos. Los que conocimos al presidente Chávez damos fe de lo mucho que leía y cómo recomendaba a todos los que trabajaban con él que leyeran, y cómo su principal tarea fue que su pueblo también estuviera instruido. Hace unos meses, estando en Caracas, en el barrio de la Candelaria, una discusión a pie de calle entre unas señoras que estaban ahí planteando diferentes cuestiones, y una de ellas le dijo a otra: ¡ay, chica, tú es que ya hablas como Chávez! Y le contestó la otra: no, es que Chávez hablaba como nosotros. Bueno, embajador, enhorabuena por poder celebrar un día donde ustedes encuentran, ¿no?, la rabia anticipada de la lucha necesaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya digo, enhorabuena, y esperamos contar muy pronto con usted para también tratar todos esos temas en discusión sobre la actual gestión de Venezuela, porque La Tuerca no tenemos miedo a ningún tipo de debate, y me consta que usted tampoco. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Mañana vamos a tener un foro en el Centro de la Diversidad Cultural. Ajá. A las 19:30. Un panel plural. Ojalá puedan asistir. En la calle Hermosilla. En la calle Hermosilla, número 24. De Madrid. Si no me traiciona la memoria. Un panel sobre el 4. Venezuela 22 años después del 4 de febrero. Pues ahí quedan todos y todas ustedes invitados. Embajador, buenas noches. Seguimos con La Tuerca. Muchas gracias.